Muy buenas gente, esta es el pregunta y respuesta número 2. Ya sabemos que hay algunas preguntas que van a ser un poco antiguas, son de antes de la natividad del canal, no pasa nada, vamos a responderle igualmente. Y bueno, hemos cogido estas vistas que son la Torre de la Calahorra, ¿vale? De nuestra ciudad, así que bueno, dentro vídeo. Criadero Kimby nos pregunta, es broma, se ha cambiado hace poco el nombre, ya sabéis que es mascota de animales del mundo. ¿Cuál es vuestro animal autóctono favorito? Ya sabéis que una pregunta tan amplia no me la podéis hacer porque ya tendría que elegir entre rapaz, anfibio, pez, mamífero, es demasiado complicado. Así que me voy a reducir a reptiles o incluso a ofidios si quieres, sería la vípera latastei, ¿vale? La víbora hocicuda. Tengo un amor por esa serpiente, me encanta. Y la otra pregunta es, ¿nos vamos a conocer en mayo en la Expoterra? Ya nos conocimos, esta es pregunta antigua, así que nada, fuiste un tío 10, me caíste muy bien. Y nada, te la respondo igualmente, sí, ya nos conocimos. Cisne Negro nos pregunta, ¿tienes tatuajes, algunos sobre animales? Sí, tengo varios tatuajes, algunos son de hecho sobre animales. También tenía un proyecto que por motivo económico y entre otros no pude completarlo. Era la pierna entera con muchas especies, cosas respecto al canal. Un proyecto bastante amplio que si algún día lo llego a terminar, lo grabaré y lo veréis, que va a estar muy chulo. David García nos pregunta, ¿cuál es el apartado con menos popularidad en el canal? ¿Alguna vez has pensado en borrarlo? Creo, si no me equivoco, que es el de libros y aplicaciones. Nunca he pensado en borrar ningún apartado, sinceramente. Si interesa a un mínimo de espectadores, vamos a seguir ofreciendo ese contenido, aunque sea para ellos. Y es cierto que, bueno, si hacemos más hincapié en contenidos apartados, como por ejemplo vienen siendo los eventos, los reptiles, que tienen mucha más demanda, ¿no? Pero igualmente, no, nunca borraría ningún apartado y obviamente vamos a seguir ofreciendo ese contenido. Ainhoa Bow nos pregunta, ¿por casualidad tenemos algunos reptiles y anfibios en Inglaterra que también tengamos en España? Muy buena pregunta, compartimos bastante fauna, bueno, no bastante porque en Inglaterra no hay, digamos, una biodiversidad muy amplia en este aspecto, pero bueno, por ejemplo en reptiles tenemos la coronela austriaca, la sotoca vivípara o incluso por ejemplo el fragili. Y en ambiente de anfibios tenemos el bufo espinoso, ¿vale? El sapo común, la rana temporaria también la compartimos, aunque sea más en el norte, y luego por ejemplo también tenemos el calamita. Aparte de esto, alguna especie introducida como viene siendo la famosa tortuga de Florida, ¿vale? El trachemi y demás, también están como invasoras tanto en España como en Inglaterra. Y bueno, así que sí, tenemos algunas especies que compartimos, muy buena pregunta la verdad. Eliver Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es el animal más grande que tienen que no sea un perro y qué peces tienen? El animal más grande, quitando los perros lógicamente, para mí que eran las moluru, eran moluru bastante grandes, de hecho son reptiles que alcanzan un tamaño muy grande. Y respecto a los peces, no te puedo decir todas las especies porque por ejemplo tenemos tanto acuarios interiores con, digamos, especies pequeñitas con mucha variedad de peces de agua caliente. Y luego tenía una piscina de 20 metros que la usaba de estanque y ahí tenía poidela, carasius, plesco, idela, vamos que son carpachinas. Tenía un montón de peces, pero vaya, no te puedo decir una lista de especies porque sería muy amplia. Chipodel o Chipotle, no sé cómo lo pronuncian, nos ha preguntado, ¿se te han muerto serpientes? Sí, lógicamente se me han muerto serpientes. Si es así, ¿qué método empleas para despedirte de ellas? Es decir, ¿la entierras o la incineras o qué? Sinceramente no entierro animales, no tengo esa cultura, digamos, o esa creencia. Depende de la muerte, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos muy simples. Si se muere una serpiente y no se la causa, normalmente va a disección, ¿vale? Para comprobar por qué se ha muerto y eso iría a incinerar. Si por ejemplo ha sido una muerte, digamos, por ejemplo por nacimiento, ¿vale? Han nacido algunas muertas, la suelo congelar y la aprovecho de alimento para otros animales. Es algo natural, aunque sea un poco raro. Así que la pregunta sería tanto utilizarlas como para alimento vivo como para disección, que también es verdad que nos han donado varios animales que se han congelado y luego hemos aprovechado para hacer un vídeo, o directamente pues incineración después de comprobar. No puedes, es ilegal, digamos, tirarlo al campo, enterrarlo, realmente eso es ilegal. Sergi Gómez nos pregunta, ¿la canariocultura está muy extendida en España? Sinceramente, por lo poco que he bajado y demás, yo creo que sí que está muy extendida. La canaricultura es básicamente la cría de jilgueros, canarios, diamantes incluso, ¿vale? Los páridos creo que entran todos, no estoy seguro. Tampoco sé mucho respecto a la historia, no sé si es de origen británico, alemán o francés, pero por ahí andan los tiros. Aún así, para lo poco que he viajado, tanto lo que viene siendo Inglaterra como Francia y demás,
lo poco que he visto en España está muy extendida y sobre todo en el sur. Parece que cuanto más al sur tienen mucho más, digamos, hobby, ¿no?, en ese aspecto. Así que mi respuesta es que sí, pienso que está muy extendida. Nacho Skater nos pregunta, ¿cuál es tu fase favorita de Python Regius? Sinceramente no entiendo muchísimo de fases, por lo menos no lo que viene siendo en Regius y reticulada, ya lo sabéis. Pero hay una que me llama especialmente la atención, sería la Panda Pied, ¿vale? Es preciosa. Si podéis buscar alguna fotillo porque es una maravilla de Regius, así que yo creo que me decantaría por esa. Leandro Freire nos pregunta, ¿alguna vez tuvieron una herida grave a causa de uno de sus animales? Pues fíjate, teniendo animales en las manos que he tenido tan peligrosos, la herida que recuerdo con mayor dolor, que peor fue cuando era pequeño. Fui a separar a 2 de mis perros y me mordieron la mano, vaya. Tuve una infección bastante grande y recuerdo que lo pasé bastante mal. Luego obviamente he tenido heridas, algún desgarro, algún mordisco fuerte o cositas así, pero para nada, la recuerdo. La más grave, fíjate que fue de un perro y era bastante pequeño, la verdad. Claudio O nos pregunta, si tuviera la posibilidad de reencarnarse en algún animal, ¿cuál sería? Ya lo he dicho muchas veces, aunque sea básico, mi animal favorito es el tigre y supongo que me reencarnaría en él. Juanjo nos pregunta, ¿pedí algún tipo de permiso para la captura y suelta de la fauna autóctona con la que grabáis los vídeos, con la que hacéis los vídeos? No te voy a engañar, sinceramente sí y no, ¿vale? Algunos de los vídeos sí que tenemos permiso e incluso hay algún que otro vídeo que he tenido que pagar un poquito de lo que viene siendo de tasa, ¿no?, para poder compartirlo con vosotros en YouTube. Y otros muchos, pues lógicamente son animales rescatados que vamos a devolver a la naturaleza y aprovechamos para grabarlos, o simplemente vamos al campo, llevamos la cámara, encontramos un animal que conocemos bien y aprovechamos y os lo mostramos. Igualmente ya sabéis que los liberamos siempre, no nos los llevamos, intentamos no hacerle ningún tipo de daño y siguen en su hábitat natural, que es como deben de estar. Gary nos pregunta, ¿arácnido favorito? Volvemos a la misma, una pregunta demasiado amplia. Hay más de 100.000 especies de arácnidos. Igualmente hay un género, digamos, que es por el que tengo cierta pasión y son las Sicarius. Me encanta, ya lo sabéis, de hecho grabé esa especie, la Sicarius terrosus, y me voy a decantar por ella. No, a lo mejor no es exactamente mi favorita, habrá cientos de especies que no conozca, pero me encanta esa especie. Pasión Animal JC nos pregunta sobre el mito que siempre he oído de que los sapos escupen veneno, ¿vale? Te voy a hacer primero spoiler, puesto que esta es una sesión que tenía en mente, ¿vale? Desmontando mitos, ya la veréis próximamente, no sé cuándo la haré, y explicaremos bien por qué es mentira cada mito. Igualmente te respondo a esta pregunta. El caso de que los sapos escupen veneno, de hecho creo que es un mito que ha nacido aquí en España, viene por el bufo espinoso, ¿vale? Por el sapo común, y no escupen veneno, no tienen glándulas hasta en la boca para ello, luego la estructura labial que tienen no les va a permitir escupir y para nada, es totalmente falso. Igualmente, mira, habéis ganado un poquito de spoiler aquí. AX230 nos pregunta con qué especie de mántido nos iniciamos. Creo que ya te la respondí esta, de hecho, por WhatsApp hace unos años. Fue la Goldbergi, ¿vale? La flor espinosa. De hecho, creo que te pasé fotillo. Y a lo que viene siendo nivel exótico, creo que esa fue la primera especie con la que me inicié. Vaya, la primera que tuve. Reptile Hero nos pregunta, ¿qué os parecen los camaleones? ¿Vuestra especie favorita? Y si hemos tenido alguno. Es bastante complicado, pero bueno, te respondo. Por favoritos te tengo que decir 2, porque a nivel de lo que es fenotípico me encantan los Jacksoni, ¿vale? Esa cornamenta, esa estructura son muy llamativos. Y a nivel de coloración, sin duda alguna, los Pardali. Es más básico, tiene una coloración brutal, muy variable, muy guapa. Y me parecen animales fantásticos, como casi todos. Sí he tenido en cautividad, he criado bastante. Más básico a lo mejor, lo que me ha tenido supongo que han sido Calistratus. Pero sí, me gustan los camaleones, he tenido algunos, aunque no sea, digamos, mi afán ellos, ¿vale? Diego Ruiz nos pregunta, ¿qué pensáis de los zoológicos? Te voy a ser sincero, esta pregunta he ido a hacer muchas veces un vídeo al respecto, dando mi opinión personal y tal, más profunda, pero me da mucho miedo porque es un tema muy polémico. Igualmente, fuiste de los primeros seguidores que tuvimos, así que te la voy a responder un poquito. Lo que viene siendo la mentalidad que hay actualmente en los zoológicos, sí, lo que viene siendo investigación, preservación, tantos proyectos de conservación y reintroducción de animales, obviamente lo veo incluso necesario. Estoy totalmente a favor, pero luego viene la mentalidad un poquito antigua, que viene siendo como una exposición de fieras. Normalmente suelen ser zoológicos particulares y tal. Ahí no, privado mejor dicho, ahí no estoy tan a favor, eso no estoy a favor de ello. Pero es cierto que gracias a muchos zoológicos, a lo mejor no en España, aunque también aportan muchísimo, créeme,
de zoológicos de fuera hay especies que actualmente conservamos y que no las hemos perdido, no han llegado a extinguirse gracias a zoológicos, ¿vale? A reservas, puedes ponerle muchos nombres, pero bueno, digamos que al tipo de zoológico más antiguo no estoy a favor y al más actual, más moderno, al que actualmente deberíamos de conocer, sí estoy más a favor. Ya veré si puedo hacer el tema más profundo porque de verdad que es un tema bastante polémico. Estas han sido todas vuestras preguntas, sinceramente muy buenas, me ha gustado muchísimo. Y bueno, para la siguiente pregunta y respuesta sería el número 3, ¿vale? Podéis dejar las preguntas tanto en la caja de comentarios de este vídeo, como en el anterior pregunta y respuesta, como en el vídeo de información. Lo haremos cada determinado tiempo, ¿vale? Para que no se haga pesada esta sección, pero es cierto que es una sesión que ya sabéis que considero muy importante porque tengo mucha interactuación con vosotros y la considero importante en cualquier tipo de canal, sinceramente. Una cosa que voy a intentar hacer a partir de ahora es que cada vez que grabemos este tipo de vídeo el fondo sea diferente para que vayáis conociendo tanto esta ciudad como la ciudad que estamos en ese momento. Y nada, ya tengo pensamiento de cuál va a ser el siguiente, así que os va a encantar a ver si puede ser viable. Y nada, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por vuestro apoyo y próximamente más.